Saludos jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el tema normalización en base de datos y el subtema que vamos a trabajar es la tercera forma normal. Como ya ustedes saben, trabajamos la primera forma normal, la segunda y ahora vamos a concluir el tema con la tercera forma normal. Con estas tres reglas, más que suficiente para que ustedes tengan una idea y puedan corregir la tabla de una base de datos que se encuentren fuera de estas reglas. Entonces, como ya ustedes saben, la tercera forma normal consta de dos mandatos. El primer mandato de la tercera forma normal es que una tabla debe de estar en segunda forma normal para entonces aplicarle la tercera forma normal, para que pueda estar en tercera forma normal. Y ese primer mandato que estamos observando ahí, eh, con el texto color rojo, ya ustedes lo conocen. Ya ustedes saben corregir una tabla y ponerla en la segunda forma normal, por lo que no voy a hacer énfasis en este mandato. Simplemente vamos a trabajar con el segundo mandato que dice que para que una tabla esté en tercera forma normal, todos los atributos no clave deben de depender de forma no transitiva de la clave primaria. Es decir, que no deben existir dependencia transitiva. Entonces, ahora nosotros vamos a ver a qué se refiere esto con dependencia transitiva y lo vamos a ver mediante un ejemplo, mediante una demostración, para que ustedes así puedan visualizarlo de mejor forma. Bien, entonces aquí tenemos una tabla, la tabla profesor. Se supone que todo lo que vamos a registrar, a llevar el control en esa tabla, tiene que ver con profesor. Tenemos la columna código, que es el código profesor. Tenemos el nombre de los profesores, los apellidos, la profesión del profesor y una descripción de la profesión. Entonces, vamos a ver en esta tabla dónde es que hay una dependencia transitiva. ¿Ok? Una dependencia transitiva sucede cuando un campo no clave depende de otro campo que no es clave primaria ni clave secundaria. ¿Ok? Vamos a ver en esta tabla cuál es el campo que depende de otro campo que no es clave. La tercera forma normal es un poco parecida a la segunda forma normal. La única diferencia es que en la segunda forma normal se da, o sea, una tabla no está en segunda forma normal cuando un campo no clave depende de un campo clave secundario. ¿Ok? En este caso, en la de la tercera forma normal, la dependencia transitiva surge cuando un campo que no es una clave depende de otro campo que tampoco es una clave. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver cuál es el campo que depende de otro aquí, que no es clave. Fíjense, aquí tenemos el código, nombre profesor, apellido. Se supone que ese es el apellido del profesor, fíjense, del profesor. Aquí tenemos la profesión. Se supone que esta es la profesión del profesor. Y aquí tenemos un campo que dice descripción profesión. Este campo no está describiendo un profesor. ¿Mm? No está describiendo un profesor. A quien este campo describe es a esta columna que se llama profesión. Por lo tanto, se dice que aquí en esta tabla hay una dependencia transitiva. Puede darse el caso que en una tabla hayan más de una dependencia transitiva. Pueden ser dos columnas, tres columnas, pero en este caso hay una columna que depende de otra columna que no es clave. Fíjense bien, por lógica, descripción profesión depende de la columna que se llama profesión. Y vamos a ver visualmente por qué de lógica. Si por casualidad yo elimino la columna profesión, entonces el campo descripción profesión estaría de más. Porque ¿a quién voy a describir? ¿Eh? Si yo elimino la columna profesión, la quito de ahí,
El campo que se llama descripción profesión estaría de más, porque aquí dice descripción de la profesión. Y como en esta tabla no hay una columna profesión para describirla, entonces la columna descripción profesión estaría de más. De esa forma podemos notar cómo la columna descripción profesión depende de la columna profesión. ¿Ok? Para que la columna descripción profesión esté aquí, tiene que estar obligadamente aquí la columna profesión también. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que hay una dependencia transitiva, porque esta columna depende de la columna profesión. Y eso es lo que no quiere la tercera forma normal. A la tercera forma normal no le gusta que en una tabla hayan campos que dependan de otro campo que no sean clave. ¿Ok? Ahora, si profesión fuera la clave primaria, no fuera problema. Ahora, si descripción, en vez de decir descripción profesión, hubiese dicho descripción profesor, ya está bien, porque descripción profesor a quien describe a todo al profesor, tiene que ver con el profesor. Pero en este caso, descripción profesor no describe al profesor, sino a la columna profesión. Bien, esto tenemos que corregirlo. Y vamos a ver ahora entonces cómo corregimos esta tabla y la ponemos en la tercera forma normal. Para corregirlo, primero tenemos que cortar, o sea, quitar la columna que tiene dependencia transitiva. En este caso, la columna descripción. La vamos a cortar, a quitarla y a ponerla aparte. Y con esa columna formar otra tabla. Por ejemplo, ahí cortamos la columna y luego la colocamos. Fíjense, aquí está la columna de descripción. Perfecto. Entonces, para que la relación se mantenga, para yo saber a qué profesión estamos describiendo, tengo que copiar, fíjense, la columna profesión que tengo aquí, tengo que copiarla al lado de esta columna. No voy a cortar esta columna, simplemente voy a copiarla y a pegarla aquí al lado. Eso es para mantener la relación, para que la relación se mantenga. Porque si la dejo así individual, descripción, profesión, así directamente, yo no sé a quién está describiendo. Entonces pegamos la columna aquí. Perfecto. Entonces, si nos ponemos a observar esta segunda tabla que estamos creando, a esta segunda tabla, por lógica, le falta algo para que esté para que cumpla con la primera forma normal. Recuerden que toda la tabla tienen que tener una columna que identifique a la demás, una columna código clave. Y tenemos que asignarle a esta tabla una columna clave o código. Y se la creamos. Y aquí está, código profesión. Ahora sí, ahora esta tabla sí está cumpliendo con la primera forma normal. Todavía vamos a seguir observando la tabla. Recuerden que la primera forma normal dice que no pueden haber dos claves repetidas, dos registros con toda la información, o sea, registros repetidos. En este caso tenemos una clave que se llama código 1, míralo aquí, código profesión, que es el 1. Y aquí tenemos el código 2 de la profesión. Y aquí se repite el código 1. ¿Por qué se repite? Porque recuerden que licenciado en informática también es la misma que tenemos aquí. Lenin es licenciado en informática y Zenón también es licenciado en informática. O sea, esas profesiones, esas carreras son la misma. Por lo tanto, por eso es que se repiten aquí. Porque licenciado en informática es la misma que tiene Zenón. Y aquí se está repitiendo. Entonces, como hay dos filas iguales, con toda la información igualita, tenemos que quitar una y dejar otra. Para que pueda cumplir con uno de los mandatos de la primera forma normal. Y eliminamos una fila. Entonces, esta tabla ya sí cumple con la primera forma normal. Esta tabla cumple con la segunda forma normal. Y esta tabla también cumple con la tercera forma normal. Al igual que la tabla profesor, que también cumple con la primera forma normal, cumple con los mandatos de la segunda forma normal y también cumple con los mandatos de la tercera forma normal. Entonces, a esta tabla que está aquí abajo, que creamos casi ahora, le vamos a poner un nombre y le vamos a poner tabla profesión. Fíjense que si concuerda, si va acorde
descripción profesión con la profesión, porque la tabla completa se llama tabla profesión y a quien yo describo es a la profesión. Todo lo que está aquí es para la profesión, tiene que hacer referencia con la profesión. Por lo tanto, aquí ya no hay problema ni nada de eso. Entonces, en este caso, tanto la tabla profesor como la tabla profesión ya están en primera forma, en segunda forma y en tercera forma normal. Pues ya ustedes saben, hasta ahí la tercera forma normal. Pero para aclararle algo, yo quiero explicarle algo. Hasta aquí está todo bien, ¿sí? Primera, segunda y tercera. Ya esta tabla cumplen con la primera, la segunda y la tercera forma normal. Pero todavía a la tabla profesor se le puede aplicar otras reglas, otro mandato, porque todavía la tabla profesor tiene un fallito que yo se lo voy a explicar más adelante. Esta explicación, esta demostración que le voy a enseñar, que le voy a mostrar mediante la tabla profesor, es algo opcional, pero es importante e interesante porque van a aprender algo. Por eso les invito a que continúen viendo el video para que puedan ver la explicación, para que puedan entender por qué yo les digo que la tabla profesor todavía tiene una anomalía, todavía puede ser corregida. Aún estando en la primera forma, en la segunda y en la tercera, a la tabla profesor le cabe un arreglito. Y eso es lo que yo quiero que ustedes observen ahora para que se den cuenta. Pues bien, ya ustedes saben, hasta aquí la primera, la segunda y la tercera forma normal. Ahora vamos a ver cómo arreglamos la tabla profesor. ¿Por qué yo le digo que tiene una anomalía? ¿Por qué yo le digo que tiene un fallito? Vamos a ver ahora eso. Bien, fíjense. Imaginémonos, recuerden que ya estamos en la segunda, la primera, la segunda y la tercera forma normal. Ya está todo ready ahí. Pero vamos a ver cuál es el fallito del que yo le estoy hablando. Imaginémonos que quieren, o sea, a la profesión licenciado en informática le van a cambiar el nombre. Porque ya esa profesión no se llama licenciado en informática. Ahora le cambiaron, le actualizaron el nombre. Entonces, si dejamos todo tal como está, vamos a tener que cambiarle el nombre uno por uno. Por ejemplo, imaginémonos que en la tabla profesión, fíjense, otra vez, fíjense aquí en la tabla profesión, imaginémonos que le vamos a cambiar el nombre a licenciado en informática. Ya no va a ser licenciado en informática, ahora va informático. Y ahí le estamos cambiando el nombre, informático. Bien, ahora también, si ya la profesión licenciado en informática cambió, porque antes la escribieron mal y ahora está bien, informático, también a los maestros que son licenciados en informático deben de cambiarle el nombre a su profesión. Y lo tenemos que hacer uno por uno. Fíjense, uno por uno. Por ejemplo, Lenin es licenciado en informática, ahora la carrera se llama informático y tenemos que ponerle informático, escribirlo. Ahora buscamos a quién más es licenciado en informático para ponerle informático solamente. Zenón es licenciado en informática. Tenemos que ponerle ahora informático, fíjense. Imaginémonos que hay registrado 1000 profesores que son licenciados en informática y tenemos que actualizar el nombre. Tenemos que hacerlo uno por uno, señores. Y vamos a durar 1, 2 días o 3 días. Imaginémonos que son 5000 profesores de informática y la profesión dice licenciado en informático y hay que actualizarlo. Entonces tenemos que hacerlo uno por uno, actualizándolo y cambiándolo. Y ahí es donde está el fallo que yo le digo. Lo que yo quiero decirle es que si a la profesión se le cambió el nombre, que automáticamente a los profesores de esa profesión se le cambie, sin tener que ir actualizándolo uno por uno. Bien, entonces, para corregir ese fallo, lo que vamos a hacer es cambiar la tabla profesión por la tabla código profesión. Es decir, que aquí donde dice profesión, vamos a poner la columna código profesión de la tabla profesión, ¿ok? Esta columna que está aquí, la vamos a escribir aquí, sí. Y vamos a poner los códigos de cada profesión aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo,
vamos a cambiar ahora profesión y le vamos a poner código profesión. Esta misma columna que está acá. Fíjense que licenciado en informática, vamos a ver cuál es el código de licenciado en informática. El código de licenciado en informático lo tenemos que buscar en la tabla profesión y es el número 1. Licenciado en informática es el número 1, por lo tanto aquí vamos a poner un 1. ¿Qué otro profesor es licenciado en informática? Zenón. Recuerden que el código de la profesión licenciado en informática es el 1 y ahí le ponemos 1. Perfecto. Ahora tenemos que cambiarle aquí, en esta columna, el código al ingeniero en sistema. El código de ingeniero en sistema es el 2. Fíjense, mírenlo aquí, en la tabla profesión, 2. Y acá, en esta columna, vamos a ponerle 2. Bien, y ahí queda la tabla profesor ya en perfectamente condición. La tabla profesor ya está en la primera, en la segunda, en la tercera y cumple ya con otras reglas que no voy a profundizar. Simplemente esto para que tengan una idea. Ahí está perfecto ya. Entonces, fíjense bien ahora cómo yo cambio el nombre a una profesión y no tengo que cambiárselo ya en la tabla profesor. Por ejemplo, aquí yo voy a poner informático en profesión. Ya en la tabla profesor no tengo que cambiar el nombre, porque si yo pregunto ¿cuál es la profesión de Lenin? La profesión de Lenin es el código 1. ¿Y quién es el código 1? Cuando vengan a esta tabla van a decir informático, es decir que Lenin es informático, ¿ok? Y Zenón, ¿cuál es la profesión de Zenón? Bueno, la profesión de Zenón es el código 1 también. Cuando vengan a esta tabla a buscar la profesión, a ver cuál es, informático. Así se actualizan todos los registros. Ahora bien, si tenemos 1000 profesores que son de informática, basta solamente con cambiar el nombre aquí una sola vez. Ya en la tabla profesor no hay que hacer más nada porque lo buscamos por el código. Observen que hay una relación entre código profesión de la tabla profesor y código profesión de la tabla profesión. ¿Ok? Mediante ese enlace ya todo se actualiza. Vamos ahora a cambiar el nombre aquí. Vamos a ponerle licenciado en informática para que tengan una idea. Ok, licenciado en informática aquí. Ahora, ¿cuál es la profesión de Lenin? La profesión de Lenin es el código 1 y cuando buscamos en esta tabla el código 1 es licenciado en informática. Si cambiamos a informático solamente, ya código 1 acá, código 1 aquí, informático. Código 1 de Zenón y código 1 aquí es informático. Si le cambiamos Rigoberto, por ejemplo, la profesión de Rigoberto es el código 2. Si vamos a la tabla, 2 es ingeniero en sistema. Si le cambiamos el nombre, ahora es ingeniero en sistema y cómputo. Si preguntan, por ejemplo, ¿qué carrera estudia Rigoberto o cuál es la profesión de Rigoberto Castro? La profesión de él es el número 2. Cuando vengan a la tabla número 2, es ingeniero en sistema y cómputo. De esa manera queda la tabla profesor ya con otras reglas o otro mandato y así está mucho mejor. La normalización está mejor así, ¿ok? Entonces eso ha sido todo. Recuerden que basta con que ustedes entiendan la primera, la segunda y la tercera forma normal. Y esta otra regla que le estuve explicando también es importante para evitar redundancia y actualizaciones no deseadas cuando puede ser corregida fácilmente. Pues ya ustedes saben, esto ha sido todo. Espero que hayan entendido más o menos. Cualquier cosa pueden ponerse en contacto conmigo para explicarle cualquier duda que tengan. Y ya ustedes saben, nos vemos en la próxima clase.